Hoy te voy a hablar de una inversión que suena aburrida, que parece súper complicada, pero que en realidad es bastante simple. Los bonos. Y sí, sé que cuando escuchas bonos pensás en algo que solo entienden los ejecutivos de traje en Wall Street. Pero quédate conmigo, porque te voy a explicar qué son los bonos de una forma tan clara que lo vas a entender en 5 minutos. Y al final de este video vas a saber exactamente cómo funcionan, quién los emiten, cuáles son los riesgos reales y por qué los bonos en Latinoamérica son un juego completamente diferente al de los países desarrollados. Esto es simplemente para que entiendas cómo funciona una herramienta más del mundo de las inversiones. Forma parte de tu educación financiera. ¿Qué es un bono? Un bono es un préstamo que vos le haces a alguien y ese alguien te paga interés por usar tu dinero durante un tiempo determinado. Así de simple, es como si fueras el banco, pero en vez de pedirte prestado a vos, te piden prestado gobiernos o empresas. Vamos con un ejemplo para que lo entiendas perfecto. Imagina que el gobierno de tu país necesita dinero para construir rutas, hospitales, escuelas, pero no tienen ese dinero disponible ahora. Entonces, en vez de imprimirlo, que genere inflación o subirte los impuestos, decide pedir prestado. ¿A quién? A vos, a mí, a cualquier persona o institución que quiera prestar. Entonces, emite bonos y vos podés comprar uno de esos bonos. Supongamos que compras un bono del gobierno por $1000. Ese bono tiene tres características claves. Uno, el valor nominal, que es cuánto dinero le estás prestando. En este caso, $1000. Dos, la tasa de interés, que es cuánto te va a pagar el gobierno por usar tu dinero. Supongamos que es 5% anual. Tres, plazo o vencimiento, que es cuándo te va a devolver el dinero. Supongamos que es a 10 años. Durante esos 10 años, el gobierno te paga $50 por año en intereses. Eso es el 5% de 1000 y al final de los 10 años te devuelve tus $1000 originales. Vos le prestaste 1000, recibiste 500 en intereses, 50% durante 10 años y recuperaste tus 1000 al final. Total que recibiste 1500. Ganancia neta, $500. Eso es un bono, un préstamo con un cronograma de pago definido. Ahora, los bonos no son solo del gobierno. Las empresas también emiten bonos. ¿Por qué? Porque necesitan capital y en vez de vender partes de la empresa como con las acciones, prefieren pedir prestado. Entonces, una empresa como Coca-Cola puede decir, necesitamos $100 millones para construir una nueva planta. Vamos a emitir bonos. Y vos podés comprar uno de esos bonos. Le prestas dinero a Coca-Cola y ellos te pagan interés durante X años y a la vez te devuelven tu capital. La diferencia entre un bono y una acción es esta. Con una acción, sos dueño de una parte de la empresa. Si la empresa va bien, ganas mucho. Si va mal, perdes todo. Con un bono, sos acreedor. Le prestaste dinero a la empresa, no sos dueño. Y tenés derecho a recibir tus intereses y tu capital de vuelta, pase lo que pase. En teoría, los bonos son más seguros que las acciones, porque tenés un pago garantizado. Pero ojo, en teoría, porque acá es donde las cosas se complican. Ahora que entendés qué es un bono, hablemos de quién los emite, porque no todos los bonos son iguales. Hay dos grandes categorías, bonos gubernamentales y bonos corporativos. Los bonos gubernamentales son emitidos por países, por sus gobiernos nacionales. Estados Unidos emite bonos, Alemania emite bonos, Argentina emite bonos, cada país tiene sus bonos. Y dentro de los bonos gubernamentales hay diferentes niveles. Están los bonos del gobierno federal o nacional y están los bonos de gobiernos locales como provincias, estados o municipios. Generalmente, los bonos nacionales se consideran más seguros que los locales, porque un país tiene más recursos y capacidad de pago que una provincia. Los bonos corporativos son emitidos por empresas, privadas o públicas. Apple emite bonos, Coca-Cola emite bonos, YPF emite bonos, Mercado Libre emite bonos. Y acá también hay diferentes niveles de seguridad, dependiendo de qué tan sólida sea la empresa. Un bono de Apple, que es una de las empresas más ricas del mundo, es mucho más seguro que un bono de una startup que recién arranca. Ahora, ¿cómo se decide cuánto interés paga un bono? Acá entra el concepto de riesgo versus rentabilidad.
Mientras más riesgoso es el bono, más interés tiene que pagar para que la gente lo compre. Si Estados Unidos emite un bono, puede pagar 2 o 3% de interés. ¿Por qué tan poco? Porque es seguro. Estados Unidos nunca dejó de pagar sus bonos. Entonces, la gente confía y está dispuesta a aceptar menos interés a cambio de esa seguridad. Pero si Argentina emite un bono, tiene que pagar 10, 15, 20% de interés. ¿Por qué? Porque es más riesgoso. Argentina tiene un historial de default, de no pagar sus deudas. Entonces, para convencer a la gente de que le preste dinero, tiene que ofrecer tasas mucho más altas. Lo mismo pasa con las empresas. Apple puede emitir bonos pagando 3%, pero una empresa más chica, con más riesgo de quiebra, tiene que pagar 8 o 10%. Acá viene algo importante. Existe algo que se llama calificación de riesgo. Hay agencias internacionales como Moody's, Standard Poor's, Fitch, que califican los bonos según su nivel de riesgo. Triple A es la mejor calificación. Significa súper seguro, casi cero riesgo de default. Después viene doble A, triple B, y cuando llegas a doble B o menos, ya estás en territorio de bonos basuras. Bono de alto riesgo. ¿Por qué importa esto? Porque la calificación determina qué tan caro o barato es el bono. Un bono con calificación triple A te va a pagar poco interés, pero es seguro. Un bono con calificación B te va a pagar mucho interés, pero el riesgo de perder tu dinero es alto. Ahora, algo que confunde mucha gente. Los bonos se pueden comprar y vender antes de que venzan. No tienes que esperar 10 años para recuperar tu dinero. Puedes vender tu bono en el mercado secundario cuando quieras. Pero hay un truco. El precio del bono puede cambiar. Si compraste un bono a $1.000 que paga 5% y después las tasas de interés en el mercado bajan a 3%, tu bono se vuelve más atractivo porque está pagando más que el promedio. Entonces, alguien estaría dispuesto a pagarte 1.100 o 1.200 por ese bono. Ganaste 100 o $200 solo por valorización del bono. Pero si pasa al revés, si las tasas suben al 8%, tu bono que paga 5 ya no es tan atractivo. Y si quieres venderlo, vas a tener que venderlo más barato, a 900, 800. Perdiste 100 o 200. Eso es volatilidad en bonos. No son tan estables como la gente cree. Si querés entender más sobre cómo funcionan las inversiones y el balance entre riesgo y rentabilidad, te recomiendo que veas el video número 9 de esta serie donde explico qué es una inversión. Ahora hablemos de algo que nadie te dice cuando te venden bonos como inversión segura. Los riesgos. Porque sí, los bonos tienen riesgos y dependiendo de dónde vivas, esos riesgos pueden ser brutales. El primer riesgo es el riesgo de default. Default significa que el emisor del bono no te paga ni los intereses ni el capital. Quebraron, no tiene dinero y vos perdiste tu inversión. Con empresas, esto pasa más seguido de lo que pensás. Las empresas quiebran y si tenés bonos de esas empresas, perdiste. Con gobiernos es más raro, pero pasa. Argentina hizo default varias veces. Grecia hizo default. Venezuela hizo default. Cuando un gobierno hace default, los tenedores de bonos pierden. A veces pierden todo, a veces renegocian y recuperan una parte, pero con descuento. El segundo riesgo es el riesgo de tasa de interés. Como te expliqué antes, si las tasas de interés suben, el valor de tu bono baja. Si necesitas vender antes del vencimiento, perdes dinero. El tercer riesgo es el riesgo de inflación. Si compraste un bono que paga 5% anual, pero la inflación es del 8%, en realidad estás perdiendo poder adquisitivo. Estás ganando 5, pero el dinero vale menos. Tu ganancia real es negativa. Por eso, en países con alta inflación, los bonos de tasa fija son una trampa, te comen vivo. Y acá es donde entra el contexto de Latinoamérica. Los bonos en Latinoamérica son un juego completamente diferente a los bonos en Estados Unidos o Europa. En países desarrollados, los bonos son considerados una inversión conservadora, segura, aburrida pero confiable. En Latinoamérica, los bonos son una montaña rusa, son volátiles, son riesgosos y te pueden hacer ganar o perder fortunas. ¿Por qué? Por varias razones. Primero, el riesgo país. Nuestros países tienen historial de default, de crisis, de inestabilidad política y económica. Entonces, aunque un bono te prometa pagar 10%, siempre existe el riesgo de que el gobierno diga no puedo pagar y haga una reestructuración. Y en esa reestructuración, vos perdés, te pagan menos de lo que te debían, o te extienden el plazo o directamente no te pagan.
Segundo, la inflación. En países como Argentina, Venezuela, la inflación es brutal. Entonces, un bono en pesos que te paga 15% anual suena bien, hasta que te das cuenta de que la inflación es del 50%. Estás perdiendo 35% de poder adquisitivo. No es inversión, es destrucción de capital. Por eso, en Latinoamérica la gente busca bonos en dólares, porque el dólar mantiene su valor mejor que las monedas locales. Pero acá viene el problema. Los bonos en dólares de gobiernos latinoamericanos pagan tasas altas porque el riesgo es alto. Argentina puede emitir un bono en dólares pagando 20%. Suena increíble, hasta que hace default. Y entonces ese bono que compraste a $100 ahora vale 30. Perdiste 70% de tu inversión. Tercero, la volatilidad. Los bonos en Latinoamérica suben y bajan de precio constantemente porque están atados a la situación política y económica del país. Y eso cambia todo el tiempo. Un día hay un nuevo presidente que parece pro mercado y los bonos suben 20%. Al mes siguiente ese mismo presidente hace una declaración populista y los bonos caen 15%. Es un vaivén constante. No es nada parecido a la seguridad que te prometen. Entonces, ¿los bonos en Latinoamérica son una mala inversión? No necesariamente, pero son inversión de alto riesgo, no inversión conservadora. Si entendés el riesgo, si sabes lo que estás haciendo, podés ganar mucho, porque las tasas son altas. Pero si no entendés el riesgo, si compras porque te dijeron que es seguro, podés perder muchísimo. Pero eso no es todo. Hay una parte que es fundamental. ¿Por qué la gente piensa que los bonos son seguros? Porque te dan una ilusión de control, una falsa seguridad. Cuando compras un bono, sabes exactamente cuánto vas a recibir. 5% anual, $50 por año. Todo está escrito, todo está definido, no hay sorpresas. Y tu cerebro ama eso, porque tu cerebro odia la incertidumbre, odia el caos. Entonces, cuando ve algo que parece predecible, se relaja, se siente seguro. Perfecto, voy a ganar 5%. Está garantizado, es seguro. Pero esa seguridad es una ilusión porque hay tantas cosas que pueden salir mal. El emisor puede hacer default, la inflación puede comerte vivo, las tasas pueden cambiar y el valor de tu bono puede caer, pero tu cerebro no ve eso porque está enfocado en la garantía del papel, en el contrato. Me prometieron 5%, entonces es seguro. No, no es seguro. Es más predecible que una acción, sí, pero no es seguro. Y acá está el problema. Mucha gente, especialmente gente mayor o conservadora, pone todo su dinero en bonos pensando que es la opción segura. Y después se sorprenden cuando pierden. Cuando hay un default, cuando la inflación se los come, cuando el bono pierde valor. Pero me dijeron que era seguro. No, te dijeron que era más predecible, que es diferente. La verdadera seguridad no existe en las inversiones. Todo tiene riesgo. Las acciones tienen riesgo de volatilidad y pérdida de capital. Los bonos tienen riesgo de default, inflación y cambio de tasas. Los bienes raíces tienen riesgo de desvalorización, mantenimiento, falta de liquidez. Todo tiene riesgo. La pregunta no es cuál es la inversión sin riesgo. Esa no existe. La pregunta es cuál es el riesgo que estoy dispuesto a tomar y que entiendo. Y muchas veces los bonos te dan una falsa sensación de que entendés el riesgo cuando en realidad no lo entendés, porque el riesgo en bonos es menos visible, es más sutil, pero está ahí. Otro problema mental con los bonos es el sesgo de recencia. Si un país pagó sus bonos durante los últimos 10 años, la gente asume que va a seguir pagando para siempre. Argentina pagó todos sus bonos desde el 2005, entonces es seguro, hasta que en el 2020 hace default otra vez y la gente se sorprende. ¿Por qué? Porque asumen que el pasado reciente es una garantía del futuro, y no lo es, especialmente en economías volátiles como las de Latinoamérica. Entonces, ¿qué haces con todo esto? Primero, deja de ver a los bonos como la opción segura. No lo son. Son una opción diferente, con riesgos diferentes, pero no sin riesgo. Segundo, si vas a invertir en bonos, especialmente en Latinoamérica, hacelo con los ojos abiertos. Entende el riesgo país, mira la calificación del bono, diversifica, no pongas todo en un solo bono o en bonos de un solo país. Tercero, si estás en un país con alta inflación, ten mucho cuidado con los bonos en moneda local. Te pueden prometer tasas altísimas, pero si la inflación es más alta, estás perdiendo dinero. Y cuarto, no te dejes llevar por la ilusión de control.
por el papel que te dice te voy a pagar X%. Ese papel vale lo que vale la capacidad y la voluntad del emisor de pagar, nada más. Antes de cerrar, lo mismo que en el video anterior. Nada de lo que te dije en este video es una recomendación de inversión. No estoy diciendo que compres bonos, no te estoy diciendo que no compres bonos. Este es un video educativo para que entiendas cómo funcionan los bonos. Si decidís invertir en ellos, es tu responsabilidad. Hacelo con dinero que puedas perder. Edúcate antes y si tenés dudas, consulta con un asesor financiero. Yo no soy tu asesor, no conozco tu situación particular, no sé cuáles son tus metas, tu tolerancia al riesgo, tu horizonte de inversión. Cada persona es diferente y lo que funciona para uno puede ser un desastre para otro. Dicho esto, entender cómo funcionan los bonos es parte de tu educación financiera, porque los bonos son una herramienta y como toda herramienta puede ser útil si la usas bien y peligrosa si la usas mal. En Latinoamérica, particularmente, los bonos son una herramienta de alto riesgo. No te dejes engañar por la palabra bono, que suena segura y aburrida. Acá, los bonos pueden ser volátiles y riesgosos como las acciones, pero también pueden darte retornos altos si sabes lo que estás haciendo y entendés el contexto. La clave, como siempre, es la educación. Entender qué estás comprando, por qué lo estás comprando y cuáles son los riesgos reales. En el próximo video vamos a hablar de fondos de inversión, una forma de invertir sin tener que elegir acciones o bonos específicos, delegando la gestión a profesionales. Pero antes de esto, si este video te sirvió, si aprendiste algo sobre bonos que no sabías, déjame un like y compártelo. Y en los comentarios contame, ¿alguna vez invertiste en bonos? ¿Cómo te fue? Quiero saber tu experiencia, sobre todo si sos de Latinoamérica y viviste algún default o reestructuración. Recuerda, sin acción no hay transformación, pero sin educación la acción es peligrosa. Primero aprende, entende los riesgos y después decidí si los bonos tienen lugar en tu portafolio o no. Nos vemos en el próximo video. Gracias por llegar hasta acá.